en el sistema penitenciario, o por qué hay tantas personas que están ahí y aseguran que son inocentes? Nosotros entendemos que hay, primero, la raíz de que haya muchas personas inocentes en la prisión es lo que nosotros denominamos ejercicios de discriminación estructural. Concretamente, la propia Constitución reconoce que hay una suerte de catálogo de formas de discriminación, lo que se conoce como categorías sospechosas. Categorías sospechosas de que esa condición te puede generar un ejercicio de discriminación. La edad, es decir, entre más joven eres más factible de ser discriminado. Obviamente el género, nadie podemos negar que ser mujer es un ejercicio de a priori que te coloca en una condición de desigualdad. La condición social, el sector social al que pertenezca, el sector económico, obviamente la pertenencia o no a un grupo étnico, ser persona indígena ya te pone en una condición de desigualdad. Así, todos esos son lo que se denominan como categorías sospechosas. Y en las categorías sospechosas es donde se centra el golpe de discriminación. Hay una muy importante que son los motivos de opinión. Y ahí es donde aparecen los presos políticos. Partiendo de ese núcleo donde nosotros ubicamos que está concentrada la falta de impartición de justicia, de ahí vemos dos grandes tangentes. Uno, presos políticos o presos de conciencia, que son personas que tienen una participación pública en defensa de algún derecho, cualquiera que éste sea, pero sobre todo que se oponen a intereses, a objetivos trazados por alguien que tiene poder político, desde un presidente municipal hasta el propio presidente de la República, pasando por todos los cargos que puedan entenderse. Y últimamente, sobre todo, se ha notado que también tienen que ver en esta fabricación de delitos empresas, intereses privados. Entonces, lo que hacen es fabricar delitos para el objetivo principal es hacer a un lado a la persona que está defendiendo derechos, para inhabilitarla para que pueda seguir defendiéndolos. Ese es el objetivo. Alguien diría, y eso pasa, desafortunadamente pasa, que otra opción es privarlo de la vida, asesinarlo. Solo que el costo político de asesinar a un defensor, lo tengo que decir, o a un periodista, es mucho más alto. Y las consecuencias pueden ser mayores. Y entonces, si ellos, cuando digo ellos, es la persona con poder político o económico, hace una valoración de las consecuencias que acarrearía su acto. Por eso es que nosotros asumimos que optan por la privación de la libertad en vez de la privación de la vida. Nada más es por las consecuencias políticas que podría tener, porque evidentemente para hacerlos a un lado sería más redituable la privación de la vida. Ya lo asesinaste, ya no está. Ese es todo, todo un rubro, todo un eje de la razón por la que puede haber personas inocentes en prisión. Y nosotros decimos hay un ejercicio de discriminación por motivos de su opinión. Ahora, las otras categorías sospechosas no necesariamente requieren una participación política o de defensa de derechos previo a estar en prisión. Sin embargo, el sistema de procuración y de impartición de justicia, entiéndase fiscalía y juzgados, necesitan dar cuentas a la sociedad que supuestamente sirven. Y entonces lo que necesitan es literalmente dar números de personas presas, supuestamente
como resultado de la actuación para procurar o impartir justicia. Lo digo en números imaginarios. Si la sociedad, en una sociedad concreta, se resiente un crimen, una inseguridad, el sistema de procuración y de impartición de justicia lo que va a intentar es dar números para supuestamente demostrarles a la sociedad que está trabajando. Y entonces, aumentando el número de detenidos y de presos y de sentenciados, pretenden hacer creer que está aumentando su labor para disminuir la criminalidad. Y ahí es donde entra la figura que nosotros enunciamos como, o clasificamos como, injustamente presos. Que son personas que sí están injustamente presas, pero que no tenían una labor política pública previa. Por eso no son presos políticos o de conciencia. Y es que hay una diferencia abismal entre un preso político y una persona injustamente presa. Acabo de decir que una es que los injustamente presos no tenían labor política previa. 2, consecuencia de eso, prácticamente solo la familia es la que se involucra en la labor de defensa de esa persona. Porque no hay un movimiento, no hay un pueblo, no hay una comunidad que esté respaldando. Y evidentemente es muy factible de ser aislado, porque se le acusa de delitos a una persona y los haya cometido o no, ya tiene el estigma social de haber cometido algún delito. ¿Tienen algún perfil? Nosotros nos dábamos cuenta que agarran de una colonia, de otra que son quizás cercanas, pero no es de la misma colonia. Vemos que muchos son jóvenes, muchos viven en condiciones de pobreza o clase media. Como bien lo comentaba, no tienen como un respaldo en la comunidad. ¿Tienen algún perfil? Regresaría yo necesariamente a lo que me refiero como categorías sospechosas. Son jóvenes, una condición social baja o media baja, lo que sea que eso signifique, ¿no? A fin de cuentas, no son, concretamente, los hijos de los grandes, de quien tiene poder político, no está en prisión. Así de claro. Un hijo de quien tiene poder político no está en la cárcel. Incluso, es importante decir, por ejemplo, las personas que son torturadas son personas que carecen de poder político o económico. Si lo tuvieran, no serían torturados. Y solo decimos un ejemplo que en estos días está reciente y muchos se han referido a eso. Se ha dicho que el hijo del Joaquín Guzmán estuvo al menos 3 horas en posesión, detenido por las fuerzas militares policíacas. Nadie pone siquiera en duda la posibilidad de que esas 3 horas haya estado sufriendo tortura, lo que le hubiera pasado a cualquier persona. Y no le pasó eso porque desplegó, como todos lo vimos, un poder político, económico y me atrevería a decir hasta un poder militar. Y por eso no lo tocaron. Pero esas 3 o 4 horas para una persona con todas las condiciones de discriminación, seguramente hubiera sido una tortura brutal la que hubiera recibido. ¿Hay posibilidades que estas personas que desde el principio se les violaron sus derechos al momento desde la detención puedan salir libres argumentando que no tuvieron el debido proceso? Claro, de hecho eso es una de las formas más elementales para obtener tu libertad, violaciones al debido proceso. El problema es que hay todo un andamiaje institucional en donde la fiscalía toda opera de forma sincronizada para fabricar delitos. Y lo peor de todo es que el Poder Judicial es condescendiente con esa fabricación. ¿Por qué? Simple y sencillamente, si la fiscalía dice, presenté 100 personas ante los jueces y los jueces me liberaron a la mitad,
quien va a asumir el costo de esta supuesta lucha contra el crimen y que no está haciendo su labor sería el Poder Judicial. Y entonces el Poder Judicial, lejos de exigirle un mayor estándar probatorio a las fiscalías, lo que hacen es remendarle sus errores. Y remendar sus errores se está traduciendo en que hay personas presas que notoriamente no hay con qué vincularlos. Voy a algo muy concreto. Dice el estándar internacional que para condenar a alguien, la autoridad judicial debe de estar completamente seguro de su culpabilidad. Y que para estar completamente seguro, los medios de prueba deben estar relacionados entre sí. Y además se debe de robustecer con medios de prueba científicos o técnicos. Coloquialmente hablando, una persona denuncia un delito, cualquiera. Además de su dicho, tendría que haber algún otro testigo. Y si no lo hubiera, de todos modos puedes recurrir a la ciencia y a la tecnología para poder encontrar elementos que se corroboren con su dicho. Por ejemplo, el solo hecho de que estemos aquí y yo esté tocando esta mesa, estoy dejando huellas digitales en esta mesa. Y si hubiera alguna denuncia de este momento, en este día, que en este lugar, una investigación tendría que mostrar que hay huellas digitales mías aquí. Eso, desafortunadamente, en México no parece más que una película de acción. En México no existe una investigación científica y técnica. Entonces, las personas que puedan requerir muestras de ADN, huellas digitales, el que se encontraron indicios, sangre, algo que corrobore tu dicho, video, fotografía, eso no existe. Y entonces lo que están haciendo los jueces es darle la credibilidad a quien dijo que fue víctima de un delito. El problema es que no lo están corroborando con otras pruebas. Y hay otro elemento. Generalmente las fiscalías suelen convertirse en una presión para las personas para que declaren en contra de quien ellos presentaron. Aunque una persona diga, pero es que no es, lo que le dicen es, si usted dice que no es, ahora yo lo voy a proceder contra usted. Y entonces lo único que están haciendo es generar que una persona que sí fue víctima de un delito no acceda a la justicia, porque lo que están haciendo es no castigar al verdadero responsable. Y una persona inocente está en la cárcel por el dicho de una persona que se sostuvo presionada por las fiscalías para mantenerlo en prisión. Y entonces es un círculo vicioso que no se va a romper hasta en tanto no haya una reestructuración del poder judicial y de las fiscalías. Y por otro lado, en donde los políticos de este país, los gobernadores, los presidentes municipales, obviamente el propio presidente de la República, entiendan que el crimen no solo es estadísticas, porque en su lógica de presentar números en sus informes de gobierno están destrozando vidas y familias enteras.